Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Eterno los bendiga grandemente hoy y siempre. Les saluda su pastor David Pérez Vera y quiero invitarte a que me acompañes a poner este tiempo de principio a fin en las manos del eterno y soberano Dios. Oremos. Padre eterno, Padre de bondad, Padre de misericordia, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria en este precioso y maravilloso día. Gracias una vez más, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos da la oportunidad de poder estar en tu presencia. Mi Dios amado, depositamos nuestras vidas en tus manos y te pedimos, Señor, que en este día maravilloso, Padre Santo, que tú nos das por medio de tu infinita gracia, de tu infinito amor, de tu infinita misericordia, podamos, Señor, adorar, alabar y glorificar tu nombre. Gracias por el tiempo de la alabanza, gracias por este tiempo ahora de la palabra. Señor, que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestro entendimiento, preparando nuestros corazones para que esta palabra poderosa, viva y eficaz llegue a lo más profundo de nuestras vidas. Gracias, mi Dios amado, por todos aquellos que comparten el link, que pasan la voz, que comparten los recursos de Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria, mi Dios y mi Rey, en este precioso tiempo. Pongo, Señor, mi vida en tus manos y que seas tú, Señor, guiándome todo lo que tengo que hablar en esta maravillosa mañana, con tu palabra y con tu mano en mi boca para poder exponer tu palabra con denuedo. En el nombre de Cristo Jesús, este tiempo queda en tus manos de principio a fin. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Qué bendición, amados hermanos, que podamos reunirnos un domingo más y tener este tiempo de culto dominical. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Ya nos encontramos ya por algunas semanas trabajando sobre este libro y también consideramos necesario recordar lo que el Señor nos viene hablando a lo largo de esta hermosa serie basada en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y 3. Antes de dar lectura a la cita del día de hoy, recordemos la serie que el Señor nos permite traer durante todos estos domingos. La voz del Eterno que alerta a la iglesia, basada en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tema del día de hoy, amados hermanos, lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2 versículo 8, que nos dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Para hoy el tema es: alerta iglesia, mantente fiel al Eterno. Esmirna. Lo vuelvo a repetir: alerta iglesia, mantente fiel al Eterno. Esmirna. Amados hermanos, llegamos a esta hermosa y maravillosa entrega. Ya es el tercer tema de nuestra serie: alerta para la iglesia en todo tiempo y en todo momento. El Señor, a través de su voz, a través de su palabra, está alertando a la iglesia. Y por eso, amados hermanos y amigos, creo que es necesario enfatizar una y otra vez el tema que viene en uno de los tiempos más trascendentales en las últimas décadas, en medio de una pandemia mundial. La voz del Eterno que alerta a la iglesia. Por eso, amado hermano, hoy es importante ir analizando en todo el contexto, desde lo histórico, bíblico, cultural, religioso, sobre aquella carta dirigida a la iglesia en Esmirna. La ciudad de Esmirna era una ciudad comercial y uno de los puertos más importantes hacia el Mediterráneo, una ciudad muy rica y sobresaliente por su arquitectura. La población estaba muy apegada al dinero y bastante alejada de Dios. En referencia a Marcos 10:25 nos trae el Señor como parte de esta introducción: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es por esto que la evangelización en aquella época se hizo difícil y la persecución era inminente.
La iglesia de Esmirna recibió la segunda carta enviada por nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia debió enfrentar la oposición de los judíos y recibió el apodo o el sobrenombre de la iglesia perseguida. El llamado a la fidelidad es un llamado a la iglesia para que cumpla de manera más plena la histórica reputación de la ciudad. Esmirna significa amarga, como significando el sufrimiento por el cual estaba pasando en aquella época la iglesia. Tendrás tribulación por 10 días. Resaltamos prácticamente lo que vamos a encontrar en los próximos versículos. La iglesia en Esmirna conocía tribulación. En Esmirna vivía un hombre, haciendo un poco más de historia, cuyo nombre ha quedado registrado en la misma historia. Su nombre pudiera haber sido Fabián o Damián, pero desde que él vivía en el primer siglo de la era cristiana, sus padres le pusieron por nombre Policarpo. Él fue salvo y entregó su vida a la obra de Cristo, entregó su vida a Cristo, entregó su vida totalmente al servicio del Eterno. Más adelante él llegó a ser el pastor de la iglesia. Se dice que él fue enseñado por los apóstoles que conocieron a Cristo personalmente. Con tiempo vino la persecución, y en aquella época los emperadores romanos insistían en que ellos mismos tenían que recibir la adoración que pertenecía a Dios. Muchos se dieron cuenta que la mejor forma de sacar favores del gobierno era por promover la adoración del emperador. A ese punto llegó la sociedad en aquella época. Por supuesto, aquellos hijos de Dios, creyentes fieles, cristianos fieles, no pudieron conformarse al sistema de ese siglo. Los líderes cristianos eran los primeros en ser tocados por el brazo largo de la persecución. Resultó que llevaron al anciano Policarpo delante del gobernador y le acusaron de ser ateo porque se negó a adorar al emperador. Imagínense ser acusado de ser ateo porque él no adoraba al emperador de turno, que en aquella época se creía Dios. Una y otra vez le animaron a cambiar su mente en cuanto a Cristo y decir que el emperador era el único digno de ser adorado como Dios. Policarpo no pudo ser conmovido, diciendo: ya hace 86 años, respondió Policarpo, que he sido un siervo de Cristo. Jamás me hizo mal, mi Señor. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? El gobernador se enfureció. Mandaré que seas quemado vivo si no cambias tu mente, le dijo. Policarpo respondió por decir: el fuego con el cual tú me amenazas quemará por poco tiempo y se apagará. Pero hay un fuego del cual tú no sabes nada. Es el fuego del juicio venidero, que es castigo eterno. Es un fuego reservado para los impíos. Pero, ¿por qué vacilas? Haz lo que quieras hacer. El gobernador se asombró ante la postura de Policarpo. Él mandó un mensajero al centro del anfiteatro para anunciar 3 veces a alta voz: Policarpo ha confesado que él es un cristiano. Resultó que se levantó una voz de la multitud diciendo: quémenlo. Alistaron el fuego y antes de quemarlo en el antiguo lugar, este santo de Dios dio gloria a su Padre Celestial, que fue digno de compartir los sufrimientos de Cristo. Nosotros, por supuesto, ya viniendo al tiempo actual, nosotros tal vez diríamos en estos momentos: ojalá que nunca tengamos que experimentar semejante persecución. Pero si fuera posible el día de hoy hablar con Policarpo, seguro que él diría: no tengas lástimas por nosotros. Los de nosotros que sufrieron y murieron por Cristo somos vivos y contentos en la presencia de Cristo. Amados hermanos y amigos,
con este preámbulo introductorio quedamos frente al tipo de fidelidad que el Eterno espera de su iglesia. Por eso hoy, amado hermano y amigo, alerta iglesia, mantente fiel al Eterno. Esa es la voz del Eterno que está alertando a la iglesia en un tiempo donde se está evidenciando cada vez más y más la visibilidad de la apostasía. La persecución de la iglesia viene a través de los sistemas, a través de la pérdida de valores, a través de todo lo que el enemigo le está ofreciendo al hombre, e incluso respecto a todo lo mundano que se está insertando en las iglesias. Por todo esto, amados hermanos y amigos, en este sentido, hoy el Eterno nos aconseja por medio de su palabra lo siguiente. Primero, cuando el Redentor habla, la iglesia debe de escuchar. O sea, tú y yo debemos escuchar. Vamos nuevamente a abrir la palabra de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, damos lectura para recordar el versículo inicial. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El mensaje a la iglesia de Esmirna comienza con la descripción que Cristo hace de sí mismo. Recalca que Él es un Cristo vivo y eterno. Y le dice a Juan que escriba al ángel. Y aquí parece ser que en este caso llama ángel al pastor de la iglesia. Y realmente es un privilegio recibir este calificativo enorme que se le da como título a tan alta responsabilidad que hoy en día tenemos los siervos del Señor para con el Padre Celestial referente al cuidado de las ovejas a través de las distintas congregaciones locales. En el capítulo 1 de Apocalipsis podemos leer lo que el apóstol Juan comenta. Vamos un momento a Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, dice lo siguiente. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesucristo eligió la visión que le otorgó a Juan, aquello que era adecuado y representativo de sí mismo para cada iglesia. A la valiente iglesia de Esmirna, la iglesia mártir, la iglesia perseguida, el Señor le describe de una manera tal que a sí mismo se evidencia como el primero y el último, el que estuvo muerto pero vive. La frase el primero y el postrero quiere decir que no hubo nada antes de él y que no habrá nada después de él. Él es quien tiene a su cargo la declaración final a todas las cosas. Nuestro Redentor, cuando habla, la iglesia tiene que escuchar. Los creyentes que estaban siendo perseguidos necesitaban saber que Él estaba a cargo de todo y que sus sufrimientos, la persecución y hasta la misma muerte estaban en los planes y propósitos del eterno y soberano Dios. Continuó diciendo el Señor, el que estuvo muerto y vivió. Estas palabras contienen el verdadero mensaje para los mártires. Habla de la muerte y también habla de la resurrección de Cristo. Y su experiencia personal con la muerte lo identifica con los 5 millones aproximadamente de creyentes que fueron martirizados durante el periodo de 10 emperadores romanos. En el libro sobre los mártires se menciona como fidedigna la cifra asombrosa de aproximadamente 5 millones de personas que murieron como mártires durante todo ese periodo de 10 emperadores en concreto. Y más adelante vamos a dar a conocer aquel rango de tiempo. Pero el Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte y Él puede salvar a todos aquellos que están soportando persecución y martirio por su fe depositada en Él.
Vamos a ver qué nos dice segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Lo siguiente nos trae el Señor el día de hoy. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es el mismo Eterno quien habla por medio de su palabra. Él sabe lo que es sufrir, y por eso es importante que la iglesia escuche cuando el Señor está hablando. Y el Señor está hablando a través de su palabra. Y esta palabra poderosa era inspirada por el Espíritu Santo y llegaba al apóstol Juan para dirigirla a esta iglesia, la iglesia perseguida, la iglesia sufriente. Y por eso Él sabe lo que es sufrir. Filipenses 2:8, manera de referencia, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor sabe que en la condición que Él tomó en esta tierra, el sufrimiento era eminente. Él escuchó la multitud gritar: crucifícalo. Policarpo escuchó la multitud gritar: quémenlo. Es decir, Él no sirve para nada. Es decir, sería mejor si Él no existiera. Aquellas palabras que, al igual que nuestro Señor Jesucristo, un día le tocó escuchar referente a la maldad que se proliferaba en contra de Él, también los mártires la han escuchado. Él sabe lo que es morir. Para el mártir es una consolación saber que nuestro Señor murió también, pero no solo murió, sino que también resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre. Es por el momento, esa muerte que llega, es por el momento, porque es seguido por la voz de aprobación de nuestro Señor diciendo: bien, buen siervo y fiel, tal como lo decía en Mateo capítulo 25, versículo 23, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo, entra en el gozo de tu Señor. Todo esto, amados hermanos, sabemos que es seguido de manera inmediata por la vida nueva. Por todo esto, el mismo Eterno le dice a su iglesia hoy: escucha en este día lo que tengo que decirte. Yo estoy al control de todo, el primero y el último, el que murió pero vive, el que ha resucitado, el que está a la diestra de Dios Padre, el que está intercediendo por ti, el que está esperando que se cumpla el tiempo porque te viene a ver. Amada iglesia, Cristo pronto te mandará a ver. Amada iglesia, preparémonos. El Señor muy pronto llevará a su iglesia a su presencia. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 31 y 32. Romanos capítulo 8, amados hermanos, versículo 31 y 32 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amados hermanos, cuando el Eterno habla, la iglesia tiene que escuchar. Por eso, nuestro Redentor hoy le está diciendo a la iglesia: alerta iglesia, mantente fiel al Eterno. Alerta iglesia, mantente fiel a tu Redentor. Hoy el Señor, a través de esa voz poderosa que registra su palabra, está alertando a la iglesia. Son tiempos donde la iglesia no se puede dormir, donde la iglesia no puede estar confiada en sí mismo. Es el tiempo de velar, es el tiempo de estar atenta, es el tiempo de tener nuestras lámparas llenas, es el tiempo de vigilar, es el tiempo de estar consciente que pronto la iglesia será arrebatada. Por eso el primer consejo que el Señor hoy trae a la iglesia lo dice bien claramente a través de su palabra. Cuando el Redentor habla, la iglesia debe de escuchar. Lo segundo que Él aconseja para nosotros en este día es que el Redentor observa la fidelidad de la iglesia. Él está observando, Él está mirando atentamente cómo se comporta la iglesia.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Veamos qué nos dice el Señor en el versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En esta carta no se dice que la iglesia tuviera alguna cosa de la que arrepentirse, sino que de hecho se la alaba por varias cosas. Y el versículo comienza haciéndonos notar que Jesús conoce bien, no solo a los suyos, sino también la maldad de nuestros enemigos. Veamos cuáles son estas cosas que el Señor conocía de ellos. Primero, habían sufrido tribulación de parte de los judíos. La iglesia en Esmirna había sufrido la tribulación que parece que en su caso había venido de parte de los judíos. Fijémonos que la descripción que se hace de ellos dice lo siguiente: se dicen ser judíos, dice al final del versículo, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto no sería de extrañar, puesto que ya en el mismo libro de historia, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, podemos observar que desde el principio, desde la extensión del Evangelio, fueron los propios judíos y no los paganos quienes con sus rollos en la mano intentaron impedir el avance de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso, a manera de referencia, el mismo Mateo, en el Sermón del Monte, recoge en estos versículos del capítulo 5, versículos 10 y 11, lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es claro que Satanás no tuvo problemas en emplear al pueblo y a la religión que debería haber aceptado a Cristo para intentar acabar con él. Es muy claro, amados hermanos, y la misma palabra de Dios nos hace ver lo que el enemigo con astucia utilizaba al pueblo. Vemos también el fuerte lenguaje que el Señor emplea en cuanto a los judíos, de los que dice realmente no son judíos, sino sinagoga de Satanás. Esta insólita expresión nos da a entender que el culto de adoración no congregaba a cristianos, no congregaba al pueblo de Dios, y que a quien realmente servían era a Satanás. A través de aquella pantalla de hombres adoradores, de hombres religiosos, de hombres legalistas, no había adoración a Dios, sino a Satanás. Ahora bien, para los cristianos del mundo occidental, nos resulta fácil pasar por encima de este tipo de textos. Por último, ni siquiera nos atrevemos a mirarlos o a estudiarlos, considerándolos irrelevantes para los asuntos que afrontamos en el día a día. Es fácil tomar la decisión y mirar hacia otro lado y dejar pasar por alto todo esto. Pero la situación puede cambiar, y de hecho cambiará, porque está escrito, amados hermanos, los tiempos difíciles que estamos enfrentando. Si bien es cierto, amados hermanos, la iglesia no verá tribulación, pero antes que la iglesia sea llevada, ya estamos viendo tantas atrocidades que el enemigo está levantando con fuerza en el mundo. Por lo que sería importante plantearnos algunas preguntas, algunas hipótesis del tipo: ¿qué sucedería si esto que experimentó la iglesia de Esmirna hoy se repitiera en pleno siglo XXI, ahí donde tú estás viviendo, ahí donde tú te congregas, ahí donde tú estás alabando al Señor? El martirio de nuestros hermanos y hermanas en el pasado, así como el de muchos otros que lo sufren actualmente en diversos lugares del mundo, porque cuando miramos hacia la otra parte del mundo, vemos que sí hay persecución en contra de la iglesia evangélica, vemos que sí hay persecución en contra de los cristianos, vemos que son acribillados los pastores por predicar la palabra,
las iglesias, los templos son destruidos en los países en donde no se acepta la adoración a Dios. Amados hermanos, por la misericordia infinita del eterno y soberano Dios, en esta parte del planeta aún podemos libremente predicar el Evangelio de Cristo. Aún podemos libremente comprar Biblias, regalar Biblias, transmitir este tipo de mensajes a través de las redes sociales. Amados hermanos, pero ¿qué pasaría si en un momento dado todo esto cambia? ¿Cuán valioso es Jesús para nosotros? Te puedes preguntar en este momento de tu vida, ¿cuán glorioso es Jesús para ti? ¿Cuán glorioso es Jesús para mí? ¿Cuán glorioso es Jesús para nosotros como la iglesia de Él? ¿Acaso estas palabras que estuvieron en la boca del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, será real en nuestras vidas? ¿Estaremos dispuestos, así como la iglesia de Esmirna, de manera obediente, de manera fiel, a comportarnos a ese nivel? ¿Acaso nosotros sí estamos preparados para enfrentar una realidad que en cualquier momento puede llegar a nosotros? En todo caso, para estar adecuadamente preparados para enfrentar el sufrimiento, es imprescindible, amados hermanos, que previamente conozcamos el corazón de Dios, para que nuestra fe esté fortalecida día a día, para que cualquiera que sea nuestro dolor, podamos entenderlo en vista de su amor por nosotros al verle compartiéndolo en la cruz. El Señor demostró su amor en la cruz. ¿Tú cómo estás demostrando el amor hacia Él? Si Él demostró su amor por ti en la cruz, ¿dónde tú lo estás demostrando en este momento? ¿Dónde tú y yo estamos demostrando el amor hacia Dios? En cosas pequeñas, en detalles sencillos, en cosas complejas, en cualquier lugar y en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, tú y yo estamos llamados a demostrar el amor, la fidelidad hacia el Eterno. Por eso lo que el Señor nos aconsejaba en esta mañana era: la iglesia, cuando el Redentor habla, la iglesia tiene que escuchar. Y el Redentor ha hablado, el Señor ha hablado, y habla a tu corazón y al mío. Pero de manera inmediata el Señor está observando nuestra fidelidad. Está observando en todo tiempo y en todo momento. Por eso quiero traer en este punto aquellas palabras del libro de Gálatas capítulo 2. Vamos a ver versículo 20. Gálatas 2:20, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Vemos que nos dice lo siguiente, versículo 20 de Gálatas 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es, amado hermano, lo que el Señor primero quiere que conozcamos también en este punto, porque Él está observando la fidelidad de la iglesia. Y dentro de estas cosas que el Señor quiere que conozcamos de lo que Él conocía de ellos, es que habían sufrido tribulación de parte de los judíos. Habían sufrido tribulación de parte de un sistema religioso alrededor de ellos. Pero otra cosa que también el Señor nos habla es que era una iglesia pobre pero rica. El Señor estaba observando que a pesar de que había tribulación, Esmirna se mantuvo fiel. A pesar de que había pobreza, había riqueza espiritualmente en ella. Seguramente los creyentes en Esmirna eran personas de condición humilde. Estamos hablando dentro de la iglesia, porque al profesar la fe cristiana fueron despedidos de su trabajo. ¿Acaso eso no ocurre en muchos lugares, también ya en América? ¿Acaso eso no está ocurriendo en el mundo? Por eso es que mucha gente no manifiesta su fe por temor a ser marginado, por temor a ser despedido, por temor a no poder alcanzar el puesto añorado en su carrera. Pero vemos que acá esta gente había sido despedida de su trabajo, y eso los llevó a una condición de extrema humildad, económicamente hablando. En medio de todo eso, amados hermanos, ¿quiénes eran ellos frente al sector poderoso de la sociedad? Gente marginada, gente aislada. Pero una vez más podemos verlo, amados hermanos, aunque los hombres se fijan y juzgan por el exterior,
Dios penetra en la realidad interior de tal manera que Cristo les dice, pero tú eres rico, eres rico. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos recibir también esas palabras de nuestro Señor? En medio de su persecución, en medio de su tribulación, en medio de la carencia, en medio de la adversidad, el Señor les dice, pero son ricos. Qué consuelo maravilloso, amados hermanos. Qué consuelo. Como decíamos antes, la ciudad de Esmirna disfrutaba de cierta riqueza material, pero espiritualmente eran pobres. Justo lo contrario que los creyentes allí, era todo lo contrario. La gente que no tenía a Cristo ahí, en ese medio, tenía propiedades materiales, pero espiritualmente eran pobres, porque Cristo no estaba en su vida. Al contrario, los hijos de Dios, los creyentes, aquellos que habían sido perseguidos, no tenían nada material, pero tenían una riqueza espiritual maravillosa. El mismo Señor les dice, pero son ricos. Ricos, consuelo espiritual en medio de todo esto. Ellos tenían una abundancia de bendiciones espirituales que en estos momentos, y al igual que en aquella época, nada tenía que ver con la riqueza del mundo, y que por otro lado eran más bien estas riquezas eternas, donde no hay comején, donde no hay polilla, donde todo lo que ellos atesoraban lo disfrutarán por la eternidad, y que nadie les pudiera quitar. Su situación nos lleva a pensar en varias cuestiones. La primera es que la fidelidad a Cristo comporta no solo tribulación, sino también en muchos casos pobreza material. Mucha pobreza material. La pobreza ha existido a lo largo de toda la historia, y hoy no es la excepción. Sin embargo, esta pobreza material no es un factor que pueda impedir o limitar una vida cristiana en plenitud. Más bien, en muchas ocasiones sirve para fortalecerla. Con referencia, en medio de este contexto, podemos denotar que con frecuencia tener abundancia de bienes materiales más bien se ha convertido en un impedimento en la vida espiritual. Hay excepciones, amados hermanos, pero dentro de la regla podemos encontrar ampliamente que más bien todo lo que tiene que ver con la abundancia de bienes materiales se ha convertido en muchos casos en impedimento en la vida espiritual, como más adelante lo vamos a ver también y se lo va a demostrar en la carta dirigida a la iglesia de la Odisea. Veamos qué dice Apocalipsis 3:17. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, que nos dice lo siguiente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso es importante tomar en consideración este aspecto. Por otro lado, el pensamiento anterior nos debe de llevar necesariamente a darnos cuenta de hasta qué punto el cristianismo nominal se ha apartado de esta norma. En muchos de los templos por todo el mundo se manifiesta la riqueza, la pompa, el lujo que hacen de las galas en sus grandes eventos, y quizá para intentar ocultar su verdadero estado de pobreza espiritual. Tal vez en medio de todo esto, eso es lo que se quiere ocultar. Las iglesias de los primeros 3 siglos se caracterizaron por la pobreza material, pero de gran poder espiritual. En contraste con la iglesia de hoy en día, con riqueza material y debilidad espiritual. ¿Ustedes creen que en el tiempo de Pedro, de Pablo, de Juan, en el tiempo de Policarpo, existían los megastemplos del día de hoy con todos los lujos, con todas las pantallas, con las luces LED, con toda la tecnología vida y por haber? Tanto así que en algunas de estas llamadas iglesias, a veces los que van a predicar suben en plataforma en medio de cortinas de humo como todo un gran espectáculo, cuando hay iglesias en el mundo que ni siquiera tienen un techo sobre el cual cubrirse de la lluvia o del sol.
insensata. En medio de todo esto, amados hermanos, y no es que tengamos nada en contra de aquellos que tienen aquella riqueza materialmente hablando, pero en medio de todo esto, oye, el modelo de esta iglesia, por decirlo así, la referencia de la iglesia de Esmirna, nos habla el Señor acerca de lo que Él observa. Él está observando la fidelidad, por eso Él alerta a la iglesia a mantenerse fiel al Eterno. ¿Nos estamos manteniendo fiel al Eterno? Porque muchas veces cambiamos el enfoque. Y lo decíamos cuando hablábamos de la iglesia de Éfeso. Había que conservar el propósito. La gente pierde su propósito cuando hay distractores en medio. La gente pierde la razón de ser cuando hay muchos distractores y pierde la fidelidad. Podríamos decir que la riqueza material es como una maldición, de acuerdo a lo que dice 1 Timoteo 6:10, y no quiero sacarlo de contexto tampoco, pero lo voy a leer en esta mañana, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Y por qué pudiéramos hablar de que esta riqueza material sonaría como una maldición? Ya que el dinero y la riqueza en sí nunca podrán comprar la paz, el gozo, la felicidad y la eternidad. Nunca podrán hacerlo. La iglesia de Esmirna se puede identificar con la declaración que hace el apóstol Pablo, y quiero que me acompañes a leer 2 de Corintios capítulo 6. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4 al 10. Es una lectura interesante, pero es menester tomar como referencia esta lectura, porque se puede identificar a través de esta declaración cuál es aquella característica que en sí podía tener la iglesia de Esmirna. Dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4 al 10 lo siguiente: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas de aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué hermosa descripción que invita a ver aquella característica que asocia claramente en toda su distinción a la iglesia de Esmirna. Finalmente el Señor nos habla de que, además de observar la fidelidad, también nos puede evidenciar que la fidelidad demanda que la iglesia tenga sus ojos en el futuro, tenga sus ojos en lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Pues veamos qué nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Y dice lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Nos quedamos hasta el versículo, en ese punto, versículo 10. La tribulación tendrá su fin. Las advertencias de Cristo se convierten en una bendición cuando las tenemos en cuenta. Cuando las tenemos en cuenta. Porque ello nos invita a nosotros a hacer correctivos y los planteamientos preventivos que sean necesarios para poder recibir aquella bendición. Aquí el consejo es para soportar la persecución que vendrá en los siguientes 3 siglos, en ese aspecto cronológicamente histórico. De acuerdo al contexto histórico y bíblico se hace esta advertencia. La expresión no temas en nada de lo que vas a padecer nos dice que no vendrían tiempos buenos, sino por el contrario serían muy malos debido a la persecución que estaba establecida para esta iglesia. La prueba es esencial aquí para examinar a los verdaderos cristianos. Si Cristo está en tu corazón, no tienes por qué temer. No temas, persevera, no desmayes. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra que el Eterno daba. Podrás soportar los rigores de la cárcel y la tribulación. Solo me queda ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de vida
como galardón final y eterno, de acuerdo a las promesas que el Señor nos habla. Por eso la fidelidad del Eterno nos invita a ver lo siguiente: poner los ojos en el futuro, en los eventos que se vienen, cómo vivir la vida cristiana, mirando en el futuro, qué está por suceder. La iglesia va a ser arrebatada de un arpazo, en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia será llevada a la presencia del Eterno. Es necesario, para mantenernos fieles, estar mirando el futuro. Se dice 10 días. Y según algunos teólogos mencionan que los 10 días de tribulación a los que se refiere este versículo 10 pueden significar los 10 periodos por los que atravesó la iglesia, comprendidos del año 54 después de Cristo hasta el año 305 después de Cristo. Y los voy a nombrar a aquellos emperadores que gobernaron en ese tiempo. Primero, Nerón. Segundo, Domiciano. Tercero, Trajano. Cuarto, Marco Aurelio. Quinto, Severo. Sexto, Massimino. Séptimo, Decio. Octavo, Valeriano. 9, Aureliano. Y 10º, Diocleciano. En el rango, como bien lo decía hace un momento, del año 54 al año 305 después de Cristo, 10 emperadores, uno más cruel que otro, en contra de la iglesia. El periodo del emperador Diocleciano fue uno de los peores en la historia romana, y él fue uno de los que más se opuso a la fe cristiana. Bajo su gobierno se quemaron en público muchos rollos y fraguó un plan mundial en ese contexto hablando para borrar la palabra de la faz de la tierra. Eran los mismos hijos del demonio que estaban en contra de los cristianos. Todo el periodo de 250 años fue una barbarie, y los cristianos llevaron la peor parte. A muchos fueron puestos delante de leones para ser devorados en el anfiteatro romano. Otros murieron quemados como antorchas humanas. Les hervían a otros en aceite, los quemaban en hogueras, y otros fueron crucificados. Durante estos 10 años, de manera simbólica, que tienen que ver con 10 periodos de emperadores crueles y sanguinarios, más o menos entre 5 a 6 millones de cristianos fueron martirizados por la causa de Cristo. Datos aproximados según lo que se ha levantado a través de los libros en la historia, de 5 a 6 millones aproximadamente de mártires en este periodo de tiempo. Ustedes pueden imaginarse toda maldad en contra de los hijos de Dios. No tenemos ni la menor idea de lo que será vivir en esos tiempos. Y el Señor hoy nos habla de fidelidad. ¿Por qué el Señor trae esta voz de alerta para poner a la iglesia hoy frente a una pared y le dice que tenemos que mantenernos fieles? ¿Será acaso que la iglesia no está siendo fiel al Señor? ¿Será acaso que la iglesia no está realmente perseverando en medio de la adversidad? Ni siquiera vivimos en el 1% del nivel de maldad que se vivió en aquella época. Pero sin embargo, el Señor está alertando a la iglesia, porque los tiempos que vivimos son tiempos ya de tener mucho cuidado. Son tiempos finales, amados hermanos y amigos. Debido a la gran persecución que se orquestó en este periodo, más se esparcía y se predicaba el Evangelio. Y es maravilloso conocer este dato también. La iglesia creció en mayor proporción con relación a la población mundial en ese tiempo que en toda la historia de la iglesia. Y los manuscritos, traducción y copias de los rollos que fueron escritos en ese tiempo. Tanto fue el crecimiento del cristianismo que después de este régimen de terror, en el año 312, ya el mismo emperador Constantino constituyó al cristianismo como religión oficial. La esperanza nos da razón para aguantar y soportar cualquier persecución. Veamos ahora Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Y dice lo siguiente, el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y mucha atención con lo que viene. No sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor nos dice que tenemos algo que hacer. Y si no lo hacemos como Él nos dice, Cristo hará algo.
Y esta es una garantía que tiene que ver con obediencia a su palabra. Tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Hay la promesa de una corona. Y la frase también, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nos dice que los lectores, que los oyentes de estas palabras tienen que haber nacido de nuevo. Tienen que haber nacido de lo alto. Tienen que tener al Espíritu Santo en su vida para poder discernir esta palabra. Porque solo los espirituales disciernen las cosas del Espíritu. Y el Señor está hablándole hoy a sus hijos, aquellos que tienen vida eterna en Cristo Jesús. El conquistar y perseverar hasta el fin es el desafío al cual Cristo nos llama. Que no nos dejemos amedrentar, que tampoco nos dejemos amilanar, que tampoco nos dejemos engañar. Porque todo lo que alrededor nuestro también se vende como oferta del mundo puede ser muy atractivo. Y mucha gente está dejando las cosas de Dios por dirigirse a las cosas del mundo. Ser fiel hasta la muerte, lo que dice el versículo 10. Y depende de la fe de cada persona que tenga en Jesucristo, lo cual conllevará a recibir la corona de vida. Esta es una exhortación con promesa. Es una verdad que el Señor nos promete a su pueblo, a ser librado de la muerte o el sufrimiento de este mundo. El Señor está, por un lado, nos hace ver lo que Él refiere como sufrimiento a la segunda muerte, a la cual es un juicio que está destinado a todo aquel que no tiene a Cristo Jesús. Pero en medio de todo esto, Él no le está tampoco prometiendo a la humanidad rosas, fantasías. Él no le está diciendo aquí en esta tierra usted va a parar de sufrir. No le está diciendo eso exactamente, sino que en lo espiritual, en lo que se viene a futuro, cuando todo esto tenga que pasar la materia, pues bueno, no habrá sufrimiento ni dolor para los hijos de Él. Que es muy distinto a que te esté ofreciendo que en esta tierra no vas a tener dolor o sufrimiento. No se trata en evitarte el dolor en esta tierra o el sufrimiento en esta tierra, porque aquellos primeros cristianos lo sufrieron en carne propia, por amor a Cristo Jesús, por su nivel de fe. Pero lo que sí el Señor te va a prometer es que no habrá para ti daño ni sufrimiento una vez que Él tenga en su presencia, te tenga a ti como a mí. La corona de vida es el premio a la perseverancia. La corona de vida es un premio que se le otorga a todo aquel que persevera. Y así lo expresó a manera de referencia, lo voy a decir en Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El término que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, y amplío un poco lo que decía hace un momento. Es solamente para los creyentes que han muerto físicamente en Cristo, los cuales serán resucitados antes de la tribulación y no volverán a morir, seguidos por la iglesia creyente en ese momento que está con vida y que será arrebatada por Cristo en las nubes. Veamos qué dice y qué sustento bíblico tiene esto que acabo de mencionar en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Y de ahí, versículo 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitan primero y ellos no verán una segunda muerte, no verán ese daño a futuro. La segunda muerte es solo para los que han muerto sin Cristo. Amén. Así de sencillo. Los cuales serán resucitados después del reinado de los 1000 años. Serán juzgados según sus obras, y como no están escritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago del fuego. O sea, volverán a morir. Esto es lo que se llama la segunda muerte. Así como usted lo escucha, amado hermano. Por eso tenemos todavía tiempo de predicar la palabra. Tenemos aún una oportunidad de seguir predicando la palabra de Dios. Y este es el tiempo para hacerlo. Tanta gente necesita, tanta gente está muriendo hoy sin Cristo. Y esas personas tienen claramente una segunda muerte.
Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 al 15, que dice lo siguiente. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, tal como lo mencionaba hace un momento. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que sufren la segunda muerte ya no podrán cumplir el plan del eterno y soberano Dios, y están destinados a una separación eterna de delante de Dios para siempre, en lugar de unirse eternamente como Él lo diseñó inicialmente. Hay que perseverar. No podemos nosotros en media carrera bajar las manos o colgar los botines. Tenemos que perseverar. Los verdaderos hijos de Dios no deben de tener temor a la segunda muerte, ya que ésta no tiene poder sobre nosotros. Y dice Apocalipsis 26 lo siguiente: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amados hermanos y amigos, hay recompensa. El Señor está el día de hoy claramente diciéndonos que la fidelidad demanda que los ojos de la iglesia estén mirando al futuro. Esa fidelidad que el Señor todos los días nos está demandando es que miremos hacia adelante. Tal vez si miramos hacia atrás nos vamos a decepcionar de tantas cosas, pero si miramos adelante, nuestro objetivo alcanzar está ahí, latente, siempre está ahí al frente. Yo te animo, amado hermano, en esta mañana a que tomes en referencia esta alerta que el Señor le está haciendo a la iglesia, a mantenerse fiel, a mantenerse fiel. Lo que vivimos hoy en día son cosas minúsculas, muy básicas, en razón a lo que vivió la iglesia de Esmirna. Y yo te animo, amado hermano y amigo, que el día de hoy hagas la diferencia. ¿Por qué has dejado de leer la Biblia? ¿Por qué has dejado de orar? ¿Por qué has dejado de intimar con nuestro Padre Celestial? ¿Por qué has dejado, cuando tenías la oportunidad de congregarte, de hacerlo? ¿Por qué estás apático hoy en día a las cosas de Dios? Tal vez hay algo que te ha decepcionado, o tal vez hay algo que te ha engatusado del mundo. Hoy el Señor nos habla de todo aquello que Él anhela de su iglesia. Y hoy el Señor trae a través de su voz alerta a la iglesia. Y dentro de esa alerta le dice hoy: manténganse fiel al Eterno. Manténganse fiel a mí, dice el Señor. Por eso, amado hermano y amigo, te animo. En cada edad y en cada parte del mundo hay los que pagan un precio más alto por su fe en Cristo Jesús. Debemos aprender de la iglesia de Esmirna, fiel al Eterno. A pesar de todo, ellos estuvieron fieles. Y debemos decir como Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Quiero invitarte, amado hermano, a reflexionar. Alerta, iglesia, alerta. El Señor a través de su voz está alertando a la iglesia. Y hoy te digo a ti como a mí y a cada uno de mis hermanos y amigos que esté escuchando: mantengámonos fieles a pesar de toda situación. Vamos a orar. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, muchas gracias por este tiempo precioso, por este tiempo de tu palabra, por este tiempo de bendición, por este tiempo, Señor, en el cual tú has obrado, Dios y mi Rey, a tu pueblo. Padre bendito, has obrado en amor, has honrado nuestra fe. Y hoy, Señor, por tu infinito amor y misericordia, traes palabra de lo alto, palabra que nos desafía a seguirte honrando, palabra que nos desafía a seguir obrando también, mi Dios amado, en fidelidad a ti. Hoy, Señor, hemos sido confrontados con el ejemplo de la iglesia de Esmirna, una iglesia que tenía por sobrenombre la iglesia perseguida. Y un poco el día de hoy hemos conocido algunos aspectos históricos que, Padre bendito, a cualquiera lo pone realmente a pensar. Pero ¿qué de nosotros hoy, después de muchos siglos?
que de nosotros en esta parte del mundo, que tenemos tantas bendiciones, que tal vez no hemos experimentado en nada la persecución, pero hoy, Señor, tú igual nos hablas a que tenemos que desafiarnos a mantenernos fiel a ti. Esta alerta que llega a la iglesia el día de hoy es para mantenernos fiel, que nada puede estar por encima de nuestra adoración a ti, que nada puede estar encima de nuestro amor hacia ti, que tú eres la preeminencia, que debemos de escuchar cuando tú hablas, debemos estar atentos porque tú eres el que habla a la iglesia. Debemos también conocer que tú observas la fidelidad de la iglesia. Tú estás observándonos, Señor, en medio de toda situación, cómo decidimos mantenernos fieles a ti. Que tú hoy también nos hablas, Señor, de que esa fidelidad demanda de que tengamos puesta la mirada en estos eventos futuros. El evento que está por pasar muy pronto es que tú vienes por tu iglesia. Mi Dios amado, gracias por medio de todo lo que tú el día de hoy has expuesto a través de tu palabra. Gracias por esta palabra de bendición que llega a nuestras vidas y que es momento de reflexionar para la iglesia. La iglesia tiene que reflexionar a través de esta palabra poderosa. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, que sea tu Espíritu Santo hoy, Señor, redarguyendo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hoy convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a todo aquel que el día de hoy ha escuchado. Porque también ahí, amigo que me estás escuchando, que has estado viendo este video, si tú no tienes a Cristo Jesús, este es el tiempo. Es el tiempo de recibir a Cristo Jesús. Es el tiempo de poner toda tu vida fielmente al servicio del Eterno. Hay una promesa maravillosa para la iglesia y Él pronto viene por su iglesia y esa iglesia estará con Él por la eternidad. No esperes irte de este mundo sin Cristo, porque aquellos que se van sin Cristo de este mundo irán al lago de fuego y experimentarán esa segunda muerte, la muerte espiritual. Que no sea ese tu caso. Debemos de tener presente que todo aquel que tiene a Cristo Jesús nace claramente como está establecido, una vez físicamente, otra vez espiritualmente, es decir, nace dos veces y muere una sola vez, que es la física. Pero aquel que no tiene a Cristo Jesús, nace una sola vez y muere dos veces. Por eso hoy el Señor anima a todo aquel que escucha este mensaje. Hoy es día de salvación, hoy es día de poder tomar la decisión por Cristo Jesús y recibirlo como el Señor y Salvador de tu vida. Y a la iglesia, aquellos que hemos estado pensando hoy sobre cómo ha sido nuestro estilo de vida, hoy el Señor te dice, es tiempo de hacer un alto, de reflexionar y mantenernos fieles al Eterno. Él pronto viene por su iglesia. Gracias, mi Dios y mi Rey, por este tiempo precioso, por tu palabra poderosa, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por todo, mi Dios y mi Rey, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos y agradecidos contigo por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, quiero extender la bendición sacerdotal para tu vida. Hoy la recibimos como siempre de parte del Señor. Amado hermano y amigo, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová haga sobre ti su rostro y ponga en ti paz, favor y gracia. Y recuerda que el Señor alerta a su iglesia a mantenerse fiel. No me puedo despedir sin antes hacerte dos anuncios. Primero, recordarte que en septiembre, muy pronto, vamos a estar nuevamente en casa, ya transmitiendo desde nuestro templo en Jimena 421 en Padre Solano. Y lo segundo que quiero decirte, amado hermano y amigo, que tengas siempre este tiempo en oración. Por eso te invito a Martes de Bendición, este día martes a las 20 horas, transmitiendo por nuestro canal de Facebook. Que Dios te bendiga. Shalom.